Durante la gira del álbum Sly Teen en 1984, el cantante David Coverdale y el baterista Cozy Powell se encontrarían en una crisis de conflicto. En 1985, después de la actuación de la banda en el festival Rock in Rio en Brasil, Cozy Powell le diría adiós a Whitesnake. Antes de su partida, David Coverdale habría considerado disolver la banda, pero John Kalorner, un importante ejecutivo de Geffen Records, le aconsejaría a David Coverdale que continuara trabajando con el guitarrista John Sykes, ya que había visto suficiente potencial entre ambos músicos como para obtener fructíferos resultados. En la primavera de 1985, David Coverdale y John Sykes viajarían al sur de Francia para comenzar a escribir juntos todas las canciones para el nuevo álbum. En agosto de 1985, David Coverdale, John Sykes y el bajista Neil Murray se trasladarían a Los Ángeles, donde ensayarían y audicionarían a un nuevo baterista, eligiendo al experimentado Aynsley Dunbar. Este veterano baterista británico de 39 años tenía envidiables antecedentes al haber trabajado con grandes figuras como Frank Zappa, David Bowie, Lou Reed, Journey, Sammy Hagar y Jefferson Starship. Con esta formación completa, Whitesnake comenzaría a grabar este nuevo álbum entre septiembre de 1985 y abril de 1986 en los estudios Little Mountain y Phase One de Canadá, completando sus grabaciones adicionales en los estudios Compass Point de Bahamas y Cherokee Studios de Los Ángeles, California. En la grabación de este álbum participarían los tecladistas Bill Cuomo y el legendario Don Airey. Durante este periodo, David Coverdale, afectado por una sinusitis, se sometería a una cirugía y una rehabilitación de algunos meses de duración, lo cual retrasaría la producción de este álbum. A finales de 1986, tras un difícil y tumultuoso proceso de grabación, David Coverdale tendría una fuerte discrepancia con su socio principal, el guitarrista John Sykes, debido al exceso de protagonismo del guitarrista durante la producción del álbum. Ante esta situación, David Coverdale tomaría la terminante decisión de despedir a sus músicos John Sykes, Neil Murray y el baterista Aynsley Dunbar. El 7 de abril de 1987 se editaría el nuevo álbum titulado simplemente Whitesnake, donde llegaría exitosamente al puesto número 2 en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido alcanzaría el puesto número 8. Este exitoso álbum también sería conocido en Europa como 1987 y figuraría entre las primeras 20 posiciones de Japón y de muchos países de Europa. La canción Give Me All Your Love Tonight sería editada como simple y en la grabación participaría el guitarrista Vivian Campbell y se sumaría a la nueva formación de Whitesnake. Este álbum, producido por Mike Stone y Kid Olsen, se transformaría en su mayor éxito, vendiendo más de 8 millones de discos en todo el mundo. Para este álbum se incluiría una renovada versión de Here I Go Again que alcanzaría el puesto número 1 en los Estados Unidos. Esta canción había sido previamente incluida en el álbum Saints and Sinners de 1982 y sería regrabada por los músicos Mark Andes en bajo, Denny Carmassi en batería y los guitarristas Dan Huff y Adrian Vandenberg. Este último sería incorporado a la nueva formación de Whitesnake. Sin dudas, la frutilla de este nuevo álbum sería Still of the Night, que sería aclamado por sus fans hasta el día de hoy. Esta canción sería fuertemente difundida por un videoclip por la muy exitosa cadena televisiva MTV. La excelente balada Is This Love alcanzaría el puesto número 2 en los Estados Unidos, la cual había sido escrita originalmente para Tina Turner, pero finalmente sería el más grande éxito en la carrera de Whitesnake. Esta canción se vería fuertemente apoyada por la difusión de su videoclip por la cadena MTV. Es totalmente destacable la labor del guitarrista John Sykes a lo largo de todo el álbum, quien jugó un papel más que fundamental no solo en las nuevas composiciones, sino en el poderoso sonido de sus guitarras y su virtuosismo que lo ubicaría en el podio de nuevo semidios de la guitarra. Otra canción del anterior Whitesnake, que también sería regrabada, sería Crying in the Rain, con un sonido mucho más metálico y poderoso. Esta canción también había sido parte del álbum Saints and Sinners de 1982.
El material de este álbum sería completamente diferente a todo lo hecho por Whitesnake hasta el momento, cambiando totalmente el estilo musical de la banda, dejando atrás para siempre el clásico sonido de rock and roll y blues que los había identificado desde los primeros álbumes. En este nuevo Whitesnake, marcadamente ochentoso y americanizado, se notaría un llamativo cambio en la voz de David Coverdale, con un estilo más agresivo y llegando con su voz a notas mucho más altas. Diferentes ediciones de este álbum incluirían otras canciones como la vigorosa You're Gonna Break My Heart Again y la balada Looking for Love. David Coverdale se había propuesto alcanzar el tan ansiado éxito que deseaba obtener en los Estados Unidos, pero para esto debería transformar su música, adaptándola al sonido de heavy rock que estaba en auge en los años 80. Para satisfacción de algunos y para disconformidad de otros, Whitesnake debería reinventarse para seguir existiendo y lograr el éxito en los charts. Para la realización de los videoclips, David Coverdale ya había incorporado nuevos músicos y la banda quedaría formada por el guitarrista Adrian Vandenberg, quien había abandonado su propia banda Vandenberg para sumarse al proyecto. Además contaría con el guitarrista Vivian Campbell, quien había abandonado la banda de Ronnie Dio, el bajista Rudy Sarzo, que había integrado Quiet Riot y Ozzy Osbourne, y el baterista Tommy Aldridge, quien también provenía de la banda de Ozzy Osbourne. Uno de los cambios para esta nueva etapa sería el reemplazo del logo de la banda, descartando para siempre al anterior por un logo nuevo que continuaría vigente hasta el día de hoy. Debido al auge del glam metal de los 80, adoptaría una exuberante imagen similar a la de otras bandas del momento, como Europe, Bon Jovi y Kiss. Esta renovada imagen y cambio musical acercaría a un nuevo público más joven y también más numeroso, pero sus viejos seguidores del clásico Whitesnake desaprobarían y rechazarían por completo a esta nueva versión, lo que generaría muchas polémicas y controversias entre los seguidores de la banda. Con esta nueva formación se prepararía para la gira de su nuevo álbum. La lista de temas incluiría canciones del último disco como Bad Boys, Still of the Night, Is This Love, Give Me All Your Love Tonight y las recientes reversiones de Here I Go Again y Crying in the Rain. También se agregarían canciones de su anterior álbum como Slide It In, Guilty of Love, Slow and Easy y Love Is No Stranger. El material del clásico Whitesnake no sería tenido en cuenta excepto su viejo himno Ain't No Love in the Heart of the City. La gira del álbum 1987 comenzaría el 20 de junio en Dallas y continuaría por todo Estados Unidos, terminando el 3 de diciembre de 1987 en San Antonio, Texas. El resto de diciembre continuaría su gira por Alemania, Holanda y el Reino Unido, cerrando el año con 3 conciertos en el estadio Wembley. El 2 de enero de 1988 proseguiría en su gira por Inglaterra y más tarde le seguiría otra muy extensa gira por Estados Unidos que comenzaría el 22 de enero y finalizaría el 2 de junio. Desde el 11 al 22 de junio se presentarían en Japón y luego volverían a los Estados Unidos, iniciando otra gira desde el 25 de junio hasta el 15 de agosto, siendo este el último concierto de Vivian Campbell, quien abandonaría la banda debido a diferencias musicales con David Coverdale. En lo que restaría del año 1988 no habría otra actividad para Whitesnake, sino la de buscar un reemplazo para el ex guitarrista Vivian Campbell. El álbum 1987 sería reeditado en 2007 y luego en 2017, conmemorando sus 20 y 30 años respectivamente de su edición original, con el agregado de bonus tracks en CD, vinilos y DVD. Para el siguiente año a David Coverdale y su banda Whitesnake les esperaría un reto mucho mayor, que sería intentar repetir el éxito logrado hasta el momento. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.